El 2 de marzo de 1983, durante su juicio y a punto de recibir su sentencia, Marianne Bachmeier se mantenía frente a las cámaras con una expresión fría e indiferente. Sin embargo, en su mirada se podía percibir un leve destello de orgullo por el acto del cual estaba siendo acusada. Con una Beretta 70 en mano, 8 veces contra Klaus Grabowski, acertando 6 de esos tiros. A diferencia de otros casos de los que les he hablado, en este creo que muchos de nosotros encontraremos un poco de empatía hacia el acto de Marianne, por increíble que esto pueda parecer. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historial Criminal. Marianne nació el 3 de junio de 1950 en Sarstedt, Alemania, y desde muy pequeña su vida estuvo marcada por el caos. Su padre, un exmilitar del Partido Nacional Socialista y miembro de la temida SS, era un hombre de carácter explosivo, un tirano dentro de su propio hogar, y cuando no estaba en casa desquitando sus frustraciones, se encontraba en algún bar, ahogado en su mal humor. El ambiente en el hogar era realmente tóxico, lleno de gritos y discusiones. Para Marianne, el hecho de que su padre hubiera estado involucrado con la SS no solo la llenaba de vergüenza, sino que hacía totalmente imposible cualquier tipo de relación sana entre ellos. Su madre, por otro lado, no era la mejor, fría y distante. Nunca mostró el más mínimo interés por acercarse a su hija, dejándola con un vacío emocional que le destrozó la autoestima desde muy pequeña. Marianne, una adolescente con espíritu rebelde, chocaba constantemente con los valores retrógrados de sus padres. Mientras ellos querían que fuera una joven dócil y obediente, ella soñaba con libertad, con romper las cadenas familiares. La tensión llegó a tal punto que finalmente sus padres decidieron divorciarse, pero su alivio realmente fue muy breve. Poco después, su madre se volvió a casar. La vida para Marianne no fue fácil tampoco en esta nueva etapa, marcada por la presencia de un padrastro tirano, una vez más, y una madre que nunca la apoyó. Los constantes conflictos familiares terminaron por romper el delicado equilibrio en casa, y al final, su madre la culpó por todos los problemas con su nuevo esposo, y en lugar de protegerla, ayudarla y comprenderla, la echó a las calles. Esta expulsión la empujó a una adolescencia turbulenta y llena de problemas. Con tan solo 16 años, Marianne quedó embarazada por primera vez y siendo tan joven e inexperta, no tuvo la fuerza para resistirse cuando sus padres la obligaron a entregar al bebé en adopción, muy poco tiempo después de que éste naciera. 2 años más tarde, la historia volvió a repetirse. A los 18 años, Marianne quedó embarazada una vez más, pero su novio, al enterarse de la noticia, prácticamente desapareció, sin dejar rastro. La situación empeoró cuando una noche, en una discoteca, desafortunadamente, alguien abusó de ella, dejándola aún más vulnerable, sola, sin ningún tipo de apoyo y siempre bajo la presión de sus padres. Decidió que lo mejor sería dar también a este segundo bebé en adopción. Repito, esta decisión fue tomada bajo la presión de sus padres. Al terminar la escuela, Marianne encontró trabajo como camarera y descubrió su pasión por la vida nocturna. Las noches eran su refugio y el día se lo pasaba durmiendo. En 1972 consiguió empleo en una gran empresa y con una mejor paga, y fue entonces cuando comenzó una relación realmente intermitente con Christian Bertzor, el gerente del bar donde trabajaba. A los 22 años, la historia volvió a repetirse una vez más. Marianne quedó embarazada por tercera vez. Christian, que no estaba interesado en comprometerse ni ser padre en ese momento, dejó claro que no quería saber absolutamente nada del asunto. Pero esta vez, Marianne decidió romper con el pasado. Determinada a cambiar su destino,
tomó la firme decisión de quedarse con su bebé y criarlo por su cuenta, aunque tuviera que enfrentarse al mundo ella sola, incluso aunque tuviera que enfrentarse a la oposición de sus padres. Anna fue el nombre que le puso a su hija, Anna Bachmeier. Nació el 14 de noviembre de 1972, pero ser madre no le permitió detenerse ni un solo segundo. A pesar de la llegada de su hija, la vida no le daba tregua y tuvo que seguir trabajando para mantenerse a sí misma y ahora a la pequeña Anna. Madre e hija vivían en un humilde departamento y Marianne no tenía más opción que llevar a Anna consigo al bar donde trabajaba en ese momento. Los conocidos del lugar notaban que al terminar su turno, Marianne no mostraba ninguna prisa por alejarse del sitio. En lugar de eso, se quedaba bebiendo y bromeando con los clientes, mientras la pequeña Anna a menudo se quedaba dormida en un banco del bar, olvidada entre las risas y las copas de su madre. Muchos la juzgaban, la llamaban negligente y egoísta, criticando el hecho de que permitiera que su hija creciera prácticamente sola en esos entornos. Pero, ¿quién podría culparla? Después de una vida tan dura, ¿acaso no tenía derecho a tomarse al menos 30 minutos para ella misma? A veces la vida le permitía un respiro, y madre e hija salían acompañadas por Christian, el gerente del bar y padre biológico de Anna, aunque su rol de padre era prácticamente inexistente. A pesar de todo, Anna crecía como una niña independiente y siempre alegre. Su madre, quizás sin quererlo, la trataba como una adulta pequeñita, lo que obligó a la pequeña a volverse autosuficiente a una edad muy temprana. Con el paso del tiempo, Marianne comenzó a darse cuenta de que la vida que llevaba no era la que quería para su hija, no era la que su hija merecía. En algún momento llegó a hablar con una pareja muy conocida para ella dentro del bar, ofreciéndoles la posibilidad de acoger a Anna temporalmente como hija adoptiva, pero la conversación no pasó precisamente de eso, una charla de bar. Mientras la vida de Marianne seguía su curso, trabajando por las noches en el bar y durmiendo todo el día, Anna continuaba su rutina, yendo a la escuela o jugando sola en las calles. Todos en el vecindario la conocían, era la niña que deambulaba libremente, mientras su madre seguía atrapada en el cansancio de su agitada vida nocturna. El 5 de mayo de 1980 parecía ser un día como cualquier otro. Marianne, agotada tras su jornada nocturna, dormía profundamente. La noche anterior, ella y su hija habían discutido por algún altercado, algo que no se habían logrado poner de acuerdo, y ambas se fueron a acostar enfadadas. Cuando Marianne despertó, Anna le confesó que no quería ir a la escuela ese día. En un intento de arreglar las cosas, su madre accedió, permitiéndole quedarse en casa. Anna, todavía molesta, pidió permiso para salir a jugar, y así lo hizo. Salió de su casa y se dirigió a la casa de una amiguita, pero esta amiguita se encontraba en el colegio, por lo que Anna decidió quedarse sola a jugar en las calles. Mientras tanto, Marianne, ya despierta, recordó que ya tenía un compromiso, ya tenía planes para ese día. Unos días antes, su llamativa camioneta Volkswagen, pintada de múltiples colores y temas, había llamado fuertemente la atención de un periodista, quien le propuso escribir una historia sobre ella y sobre su vehículo. Aquella tarde habían quedado para una sesión de fotos. Marianne, tras su encuentro, regresó a casa, pero Anna no estaba por ningún lado. Aunque ya debía haber vuelto, no había rastros de la niña. Alarmada, Marianne salió a buscarla por el barrio, preguntando a los vecinos si alguien la había visto, si la habían visto caminar por la calle, si la habían visto con algún amiguito, pero no, nadie sabía nada de ella. Al principio pensó que Anna seguía enfadada por la discusión y quizás se escondía en la casa de alguna amiga solamente para causarle un poco de preocupación y de esta manera darle una lección a su madre. Pero al preguntar a todos sus amigos, nadie sabía nada de su paradero. Las horas pasaron y la preocupación se convirtió en angustia. Marianne esperó hasta el atardecer y cuando Anna aún no regresaba,
se dirigió a la comisaría para reportar su desaparición y levantar un acta. El día siguiente llegó y Anna seguía sin aparecer. Esa misma tarde, una mujer entró a la comisaría y denunció que su prometido, Klaus Grabowski, un carnicero de 35 años, le había confesado, sin remordimientos y sin pena, haberle quitado la vida a una pequeña niña. Esa niña era Anna. El nombre de Klaus Grabowski ya era conocido por la policía. Su obscuro historial comenzó en la década de 1970, cuando cometió su primer delito grave. Su primer fue una pequeña niña de tan solo 6 años. La niña logró escapar, pero Grabowski la persiguió hasta alcanzarla. Los desesperados gritos de la pequeña lo obligaron a soltarla antes de que pudiera, afortunadamente, cumplir su macabro objetivo. Fue detenido y acusado por el intento de quitarle la vida, pero para sorpresa de muchos, le fue concedida la libertad condicional. Algunos años después, en 1975, volvió a reincidir, siendo acusado de a 2 niñas más. En el juicio, una evaluación psicológica reveló que Klaus sufría de un instinto, llamémosle anormal y adictivo, enfermamente adictivo. Aunque era consciente de sus actos, su enfermiza adicción a intimar con menores era más fuerte que su capacidad para controlarse. Para evitar que continuara cometiendo delitos, en el año de 1976 fue sentenciado a ingresar a un centro psiquiátrico, donde debía tomar un tratamiento psicológico y además someterse a una castración química. Tenía 2 opciones: o pasaba un periodo sumamente largo en el centro psiquiátrico o aceptaba ser sometido a la cirugía. La castración química, a diferencia de la quirúrgica, no es una esterilización permanente. Se basa en la administración de medicamentos que bloquean las hormonas masculinas, inhibiendo conductas de índole íntimas, pero sin causar efectos irreversibles. ¿Esto qué quiere decir? Que en algún momento, si Klaus era perdonado, si los psicólogos y los psiquiatras consideraban que estaba apto, podría recibir por parte de ellos, pues, alguna dosis de medicamentos que volvieran a hacer que su testosterona fluyera nuevamente de manera normal. Klaus, presionado por la posibilidad de pasar más tiempo en el centro psiquiátrico, aceptó someterse al tratamiento y fue liberado muy poco tiempo después, pero tras su liberación no siguió ningún tipo de tratamiento físico o psicológico, ni tampoco recibió asistencia para poder reinsertarse adecuadamente en la sociedad. 2 años después, sin mostrar señales de rehabilitación, Grabowski acudió a un urólogo con un solo propósito: revertir el proceso químico al que había sido sometido. Klaus, quien había logrado establecer una vida aparentemente normal, utilizó como excusa su compromiso para revertir los efectos del proceso químico. Afirmó que él y su prometida querían formar una familia, por lo que buscó tratamientos para restablecer su nivel de testosterona. Klaus vivía con su novia y había montado una carnicería propia, aparentando ser un hombre totalmente reformado. Es así que consiguió que el 18 de marzo de 1980 le inyectaran testovirón, un esteroide que libera de alguna manera testosterona, y además le recetaron pastillas para tomar en casa. Este tratamiento fue administrado bajo la premisa de que Klaus estaba recibiendo atención psiquiátrica, lo cual resultó totalmente falso. El urólogo, lamentablemente, no investigó ni sus antecedentes penales ni la veracidad de sus afirmaciones, algo que lo marcaría para siempre tras el brutal ataque a Anna. Cuando Klaus atacó a la pequeña, su nivel de testosterona era el mismo que antes del proceso químico al cual había sido sometido. El monstruo, que había sido contenido por un tiempo, desgraciadamente, estaba de vuelta. Después de confesar a su novia el ataque contra Anna
y el hecho de haberle arrebatado la vida, la pareja obviamente tuvo una intensa discusión. Este hombre había confesado cínicamente lo que había hecho a la pequeña. Se lo confesó a su novia y no le importó. Desesperado y sin saber qué hacer, Klaus salió de su casa y fue a un bar para ahogar sus problemas en alcohol, supuestamente. Mientras su novia, horrorizada, afortunadamente no se quedó con los brazos cruzados, salió de su casa y se dirigió a la comisaría para levantar una denuncia en contra de su novio. Él no tenía ni la menor idea de lo que ella estaba a punto de hacer. Estaba a punto de delatarlo. Poco tiempo después, la policía irrumpió en el bar donde Klaus se encontraba. Estaba muy tranquilamente bebiendo, riendo, fumando. En ese momento lo detuvieron y de inmediato fue trasladado a la comisaría. Después de un rato de preguntas, sin mucha presión, confesó lo que había hecho. Contó todos los detalles de aquel fatídico 5 de mayo, el día en que Anna había desaparecido. Klaus Grabowski, vecino y carnicero del barrio, había prometido días atrás a la pequeña Anna Bachmeier que podía ir a su casa para jugar con sus gatos. Esa mañana Anna, con toda la inocencia que poseía, fue a la casa de este sujeto. Tocó la puerta, Klaus salió y la invitó a pasar. Según el relato del propio Klaus, él negó haber tenido la intención de hacerle daño a Anna, afirmando que fue ella quien supuestamente lo provocó para que las cosas sucedieran, y él en algún momento no se pudo resistir y lo hizo. Según su versión, la pequeña Anna, con toda la inocencia que poseía, lo amenazó. Lo amenazó con decirle a su madre que él la había tocado. Ella lo iba a denunciar con su madre y con las autoridades si él no le daba dinero. Aterrorizado supuestamente por la idea de volver a la cárcel y de perder a su novia, Klaus dijo que entró en pánico. No estaba dispuesto a permitir que una mocosa, como él mismo la describió, arruinara su vida. Mientras Anna estaba sentada en una silla, Klaus tomó un par de medias que pertenecían a su prometida y las utilizó para colocarlas alrededor del cuello de Anna. Tras un breve forcejeo, Anna dejó de... Luego, Klaus metió el pequeño vida en una caja de cartón, lo cargó en su bicicleta y se dirigió a las orillas de un canal que estaba cercano a su casa. Ahí cavó un hoyo muy poco profundo y enterró la caja. Cuando la policía llegó al lugar que Klaus les había indicado, no tuvieron dificultades para encontrar la caja. Esa misma noche, Marianne Bachmeier fue informada del atroz acto cometido en contra de su hija. La noticia evidentemente la destrozó por completo, sumiéndola en un abismo de dolor y culpa. Marianne no podía dejar de odiarse a sí misma por no haber prestado atención aquella mañana a su niña, por haber concedido el hecho de que Anna no quiso ir a la escuela y sobre todo por la discusión que habían tenido un día antes. Estos pensamientos la torturaban, haciéndola sentir que había fallado en su deber como madre. Los meses previos al juicio de Klaus fueron eternos para ella. Marianne había enfrentado muchas dificultades en su vida, desde niña, pero nada, absolutamente nada, se comparaba con la desgarradora pérdida de su hija. El dolor que sentía no era algo que pudiera simplemente dejar atrás. Cada día era una lucha constante contra el arrepentimiento y contra la tristeza. A veces compartía su pena con familiares y amigos, quienes intentaban obviamente consolarla como podían. Otras veces se encerraba sola en su departamento, atrapada en su propio dolor, incapaz de encontrar consuelo en absolutamente nada. Aunque el padre de Anna, su propio padre, y los trabajadores y clientes del bar donde trabajaba intentaban brindarle apoyo, nada, absolutamente nada, lograba aliviar su sufrimiento. Pero había una idea que rondaba en su mente constantemente.
esta idea le daba fuerzas para continuar. La venganza. Durante un año, Marianne alimentó la determinación de hacer justicia por sus propias manos. Compró una pistola Beretta 70 y pacientemente esperó el momento adecuado para ejecutar su plan. A principios de marzo de 1981 comenzó el juicio contra Klaus Grabowski, acusado de quitarle la vida a Anna. Los fiscales no dieron crédito a su defensa, que alegaba que su cliente había sido víctima de una supuesta extorsión por parte de la niña. Durante los primeros días del juicio, surgieron testimonios que describían la vida de Anna y su relación con su madre, Marianne Bachmeier, de una manera muy fea. Se señaló que la pequeña, en muchas ocasiones, parecía haberse criado prácticamente sola y que no asistía a la escuela con la frecuencia requerida. Además, se criticó el ambiente en el que creció Anna, cuestionando el trabajo de Marianne y el entorno en el que vivían. Se relató cómo en uno de esos días en los que Anna no fue a la escuela, conoció a Klaus Grabowski. Aunque mantenían conversaciones ocasionalmente entre ellos, al igual que con cualquier otro vecino, Klaus no era como los demás. A pesar de negar repetidamente haberle hecho ningún daño a Anna, finalmente confesó haberle quitado la vida. Un hecho que se convirtió en el centro de un juicio que sacudió totalmente a la sociedad alemana. Marianne Bachmeier asistía al juicio sentada siempre en primera fila, en la sala del tribunal. A pesar de que pasar por un juicio como aquel debía ser un infierno para cualquier madre, hubo personas que criticaron el comportamiento de Marianne. Decían que durante las audiencias, ella de alguna manera exageraba su dolor, alegando que parecía disfrutar siendo el centro de atención, personificando el papel de la madre afligida que había sido gravemente agraviada por el acusado. ¿En qué mundo y con qué derecho se atrevían esas personas a criticar el sufrimiento de una madre que había perdido a su hija de una manera tan brutal y sin piedad? No entendían el abismo de dolor en el que Marianne se encontraba, ni la desesperación que la consumía día tras día, noche tras noche. El segundo día del juicio, el urólogo que había tratado a Klaus en los meses previos fue llamado a testificar. Explicó que Grabowski le había dicho que lo habían castrado simplemente por ser un exhibicionista, omitiendo deliberadamente los 2 delitos previos por los que había sido condenado. El médico reconoció que de haber sabido la verdad, pues no le hubiese ayudado. Debió haber solicitado informes sobre el historial del acusado para determinar si tenía antecedentes penales. Su negligencia, aunque involuntaria, había permitido que el monstruo siguiera en libertad. Uno de los momentos más desgarradores del juicio fue el testimonio del oficial de policía Roser, quien describió la escena en la que se encontró el pequeño cuerpo de Anna. Más tarde, ese mismo día, Marianne interpretó, quizás mal o quizás bien, una conversación entre el juez y el abogado defensor de Grabowski. Ella creyó que el acusado, Klaus, declararía al día siguiente, y al saber que escucharía su versión, su retorcida versión, en la que culpaba a Anna de intentar chantajearlo, evidentemente su angustia y su coraje crecieron. Marianne no podía soportar la idea de presenciar cómo el perpetrador de su hija difamaba a la pequeña frente a todos, avergonzándola. Para Marianne eso era totalmente inadmisible. Era imposible seguir tolerando el desprecio hacia la inocencia de su hija. El viernes 6 de marzo de 1981, el tercer día del juicio contra Klaus Grabowski, amaneció frío y lluvioso en Lübeck. El ambiente en la sala del tribunal era tenso, y solamente un pequeño grupo de personas esperaba el inicio de la sesión.
ya que las puertas se abrirían al público tan solo unos minutos antes de comenzar el juicio. Klaus fue escoltado desde una pequeña puerta lateral y llevado al banquillo de los acusados. Se sentó de espaldas a la entrada, con la vista fija en la mesa del juez, aunque esta mesa aún permanecía vacía. Marianne Bachmeier, vestida con un abrigo largo, entró en la sala, acompañada por su abogado, su padre y el padre de Anna. Sus acompañantes le sugirieron que esperara fuera en el pasillo, unos minutos más. Pero Marianne cambió de opinión rápidamente. Salió de la sala por un momento, pero luego regresó. Regresó decidida. Caminó con calma, caminó muy despacio hacia el lugar donde Grabowski estaba sentado. A unos 3,5 metros de distancia se detuvo. De forma decisiva, sacó de su bolsillo la Beretta 70 que llevaba. Con una tranquilidad desconcertante, apuntó directamente a la espalda de Klaus. 8 tiros resonaron en la sala. Klaus se desplomó sobre el escritorio frente a él y luego cayó al suelo del tribunal. En ese instante, Marianne Bachmeier, una madre devastada, había tomado justicia con sus propias manos. Marianne inmediatamente arrojó al suelo y se entregó a un oficial del tribunal sin ofrecer ninguna resistencia. Su misión, su objetivo, habían concluido. Con una calma inquietante declaró: quería en la cara, pero desafortunadamente le di en la espalda. Espero que esté muerto. Los testigos presenciales relataron que el exnovio de Marianne, el padre de Anna, exclamó: «¡Lo ha hecho! ¡Realmente lo ha hecho!», como si supiera de antemano lo que iba a ocurrir. El caso de Marianne Bachmeier se convertiría en uno de los más célebres de justicia por mano propia en Alemania. Su acto de venganza provocó una enorme reacción en los medios de comunicación y en la opinión pública, por supuesto. De un día para otro, todo el país conocía su nombre. Marianne fue apodada la Madre de la Venganza o la Madre Vengadora, y sus fotografías aparecieron en las portadas de periódicos y revistas. La mujer comenzó a recibir cartas, regalos y flores de personas desconocidas que la animaban y que habían aplaudido su acto. Muchos padres entendían perfectamente su motivación, afirmando que si se encontraran en una situación similar, harían exactamente lo mismo que hizo ella. La historia de Marianne se convirtió en un símbolo de la lucha de una madre rota por la justicia en un sistema que, en su opinión, había fallado en proteger a su hija. Una semana después del deceso de Klaus Grabowski, el apoyo hacia Marianne fue muy grande, a tal grado que se llegaron a recaudar donaciones por más de 100,000 marcos alemanes a una cuenta destinada para que Marianne pudiera cubrir sus gastos legales. Para gran parte del público, el acto de Marianne fue visto como una manifestación de la justicia del llamado ojo por ojo, considerando la naturaleza del crimen que Grabowski había cometido contra su hija Anna. Marianne se convirtió en una especie de heroína, representando el dolor de una madre que no pudo esperar a que la justicia hiciera su trabajo. Sin embargo, irónicamente, como el juicio de Klaus aún no había concluido, su culpabilidad legal nunca fue establecida. A los ojos de la ley, Klaus como un hombre inocente, increíblemente. La fiscalía ahora enfrentaba una tarea complicada en el caso contra Marianne Bachmeier, además de soportar una intensa presión pública para que tuvieran piedad de ella. Se realizaron varias manifestaciones solicitando su absolución de todos los cargos y su inmediata liberación. Sin embargo, otros recordaron el pasado de Marianne y sus 2 hijos biológicos dados en adopción, argumentando que era una madre irresponsable y que merecía ser condenada. Estas personas que opinaban, hay que dejar claro que no tenían la menor idea de la vida que había sufrido Marianne. Ellos no sabían que estos 2 hijos
que en algún momento dio en adopción, ella no los quería dar en adopción. Ella fue influenciada por sus padres para que esto sucediera. Pero como es costumbre, a veces juzgamos sin conocer la vida de los demás y nos hacemos ideas previas de lo que puede estar pasando. A pesar de la presión social, la fiscalía entendió que no podían pasar por alto lo que había hecho Marianné. Si lo hacían, se abría la puerta a que prácticamente cualquier persona tomara la justicia por su mano. Marianné fue arrestada, pero liberada poco después, solo para ser detenida nuevamente el 14 de agosto. Las autoridades habían recibido información sobre un posible riesgo de fuga por parte de Marianné, quien durante los 15 meses que estuvo bajo custodia en espera del juicio, lamentablemente intentó en más de 5 ocasiones. Los médicos y psicólogos que la atendieron pidieron su liberación, temiendo que sufriera daños mentales y físicos que pudiesen ser irreparables. No obstante, Marianné se negó a cooperar con los psicólogos que les fueron designados por el tribunal, lo que llevó a los especialistas a emplear diversas estrategias para lograr que se abriera y pues de alguna manera se sincerara y sacara todo eso que tenía dentro. Finalmente, el tribunal determinó que Marianné debía permanecer en un centro psiquiátrico hasta el comienzo de su juicio, donde enfrentaría cargos por a Klaus. La fiscalía tenía que demostrar si Marianné había planeado o no el... Tomaron nota de un comentario realizado por Christian, el exnovio de Marianné y el padre de Ana, quien tras el tiempo parecía confirmar que Marianné había planificado el con antelación y que probablemente lo había discutido previamente con él. Si se preguntan de entrada cómo fue posible que Marianné Bachmeier introdujera en la sala del juicio, hay que considerar algo. En el año de 1981 no existían los estrictos controles de seguridad que hoy son comunes en los juzgados, como lo son los detectores de metal. Marianné pudo llevarla sin ser detectada. Ella misma admitió haber comprado a una persona en el bar donde trabajaba y ahí mismo la había ocultado. Alegó que tras la muerte de su hija se sintió insegura y la adquirió únicamente para defensa personal, jamás con la intención de cometer algún acto en contra de Klaus. Sin embargo, la fiscalía no creyó en esta versión. Marianné había quitado el seguro y de manera rápida y precisa, deteniéndose a una distancia de 3,5 metros detrás de Klaus Grabowski, una distancia en la cual era imposible que fallara. Él era un hombre bastante grande y robusto, lo que lo convertía en un blanco sumamente fácil. La forma en que llevó a cabo el ataque fue sumamente tranquilo y ella fue sumamente certera. Décadas más tarde, un antiguo amigo de Marianné reveló en un documental que la había visto practicar tiro en el sótano del bar donde trabajaba algunos días antes del en la corte. Yo me pregunto, aún con este antecedente de Marianné, ¿de verdad actuó mal? No es posible justificar ningún acto de este tipo, ninguna agresión de este tipo, pero como hemos visto en casos anteriores, desgraciadamente, en muchas ocasiones, los agresores salen libres y sin un castigo ejemplar. Yo los invito a dejarme en los comentarios cuál es su opinión, qué piensan, qué hubieran hecho ustedes. ¿Apoyarían la decisión de Marianné o no? Finalmente, el 2 de noviembre de 1982, Marianné fue acusada de acudir al tribunal con la intención premeditada de quitar a Klaus. El caso fue un tema enorme, el interés público era desbordante y Marianné,
quien además sabía cómo expresarse ante la gente, contaba con el apoyo de muchos que simpatizaban con su dolor y que además la defendían. El 2 de marzo de 1983 comenzó el juicio de Marianne Bachmeier, el cual se extendió durante casi 25 días. Se llamó a varios testigos a declarar y la sala del tribunal estaba totalmente abarrotada. En su mayoría, obviamente, de madres que asistieron para mostrar su apoyo a Marianne. La concurrencia fue tal que se tuvo que trasladar el proceso a una sala con capacidad para al menos 200 personas. Con tantas opiniones encontradas sobre Marianne, su vida y el acto que cometió, su caso se había convertido en un tema de interés nacional e internacional. Múltiples reporteros y televisoras llegaban de todo el mundo solamente para cubrir este caso. La defensa de Marianne argumentó que fue una reacción espontánea provocada por la agitación emocional del juicio. Según Marianne, ella pensó que Grabowski iba a declarar ese día y temía que volviera a mentir sobre su hija. Fue entonces cuando decidió poner fin a todo, tomando la justicia por sus manos, sin importar que estuviera en una sala de tribunal llena de testigos. La fiscalía, por otro lado, señaló que aunque la imagen pública de Marianne era la de una madre vengadora o la madre vengadora de Alemania, en realidad había sido una madre negligente. Ana, su hija de 7 años, a menudo se quedaba sola y Marianne incluso había considerado la opción de dejarla en un hogar de adopción. El fiscal cuestionó si el crimen de Grabowski fue motivado por un sentimiento de venganza, por la pérdida de alguien que apenas cuidaba, o si simplemente había reaccionado por el sentimiento de que alguien había tomado algo que le pertenecía. Increíble, pero cierto, así lo pensaron. El bar en el que trabajaba Marianne, el Tipaza, también fue objeto de escrutinio por parte de los medios, describiéndolo como un lugar de mala reputación, lleno de indeseables. Indeseables que bebían cerveza y discutían ideas revolucionarias. No parecía un entorno adecuado para criar a una niña. Sin embargo, muchas personas empatizaron con ella, como una madre soltera que hacía lo posible o incluso lo imposible para salir adelante. Para Marianne, el bar era un lugar donde se sentía segura y apoyada, por lo que no creía que su hija estuviera en peligro en ningún momento. Durante el juicio, Marianne se convirtió en una figura mediática. Posaba con, cierta naturalidad ante las cámaras, algo que no gustó a ciertos sectores del público que consideraban su actitud como insolente. A pesar de esto, finalmente fue absuelta de los cargos más graves. Aunque se le declaró culpable de homicidio involuntario y de posesión ilegal de un arma, siendo sentenciada a tan solo 6 años de prisión. La fiscalía no estuvo de acuerdo con este veredicto, sosteniendo que Marianne había actuado con total premeditación. Señalaron que ella misma había admitido que había asistido a las 2 sesiones anteriores del juicio con el arma en el bolsillo, lo cual, según los fiscales, demostraba su intención de matar a Grabowski. Esas eran las alegaciones que tenían por parte de la parte acusadora. El juez, por su parte, consideró que el acto fue una reacción espontánea provocada por el trauma de la pérdida de Ana y la angustia de presenciar el juicio de su agresor. En su opinión, Marianne no representaba una amenaza para la sociedad. Así fue que salió del tribunal como una persona libre, ya que solo se le exigiría cumplir su condena quizás un poco más adelante. Marianne pasó los primeros 18 meses de su encarcelamiento en un centro psiquiátrico bajo vigilancia y finalmente fue liberada en junio del año 1985, después de cumplir 3 años de su sentencia. En una entrevista, Marianne Bachmeier confesó que decidió ser quien castigara a Klaus para evitar dejarlo en manos del sistema judicial. Según ella, no podía permitir
que continuara difamando a su hija con mentiras sobre su supuesto chantaje. Marianne afirmó que su motivación no fue vengar la muerte de Ana, sino silenciar lo que consideraba un insulto hacia la memoria de su niña. Sin embargo, existe otra opinión que sugiere que antes del ataque de su hija, la vida de Marianne no tenía un propósito claro. Tras el trágico evento, se convirtió en el centro de atención y algunos creen que su decisión de quitarle la vida a Klaus fue motivada por su deseo de permanecer en el foco público, que por un genuino impulso de justicia. Estos críticos insinúan que Marianne buscaba darle de alguna manera sentido a su vida a través de un acto que la mantuviera en el centro del escenario mediático. Este tipo de interpretaciones son difíciles de procesar, especialmente para quienes no vivieron el profundo dolor que ella enfrentó. Años más tarde, Marianne vendió su historia a la revista alemana Stern por 250.000 marcos alemanes, dinero que utilizó para cubrir sus deudas legales. La revista publicó una serie de artículos que sirvieron de base para una película sobre la vida de Marianne y su hija, Ana. Esta película se estrenó en 1984. A finales de la década de 1980, Marianne se casó y se mudó a Nigeria con su esposo, quien trabajaba como un profesor en un campamento alemán. Sin embargo, se divorciaron en 1990 y ella decidió mudarse a Palermo, Sicilia, donde trabajó como cuidadora en un hospicio. En una entrevista explicó que no quería regresar a su ciudad natal, ya que temía ser recordada únicamente como la madre vengadora o la madre vengadora de Ana. Años después, Marianne fue diagnosticada, desafortunadamente, con cáncer de páncreas. En sus últimos días, decidió regresar a Alemania y permitió que un reportero de una cadena televisiva grabara sus últimos momentos, sus últimos días. Para muchos, este documental fue visto como un intento desesperado por mantener la atención pública, mostrando la constante necesidad de Marianne por afecto y reconocimiento. Vuelvo a repetir, es fácil juzgar cuando quienes lo hacen no sufrieron la pérdida que ella sufrió, no sufrieron el dolor, no sufrieron la angustia. Prácticamente la juzgan sin ni siquiera saber sus sentimientos. Marianne Bachmeier falleció el 17 de septiembre de 1996 en Lübeck, a la edad de 46 años. Fue enterrada junto a su hija Ana, uniendo así en la muerte a madre e hija, que vivieron una tragedia que las marcó para siempre. Marianne Bachmeier, una madre cuyo dolor trascendió los límites de lo inimaginable, es recordada no solo por el crimen que cometió, sino por la desgarradora historia que la llevó a hacerlo. Este acto, aunque violento, fue también la manifestación de una madre rota, una mujer que ya no encontró la justicia suficiente en el sistema para la tragedia que había vivido. ¿Qué haríamos nosotros en su lugar? Nadie puede juzgar completamente a quien ha sufrido una pérdida tan inmensa. La imagen de Marianne se quedó grabada en la historia, no solo por su crimen, sino por la pregunta que sigue resonando. ¿Qué sucede cuando el sistema legal no puede llenar el vacío de una pérdida irreparable? Yo soy su amigo Fermex y los espero la próxima semana en un nuevo capítulo de Historial Criminal. Muchas gracias.